Buenas tardes, estimados asistentes. Veo mucha gente y eso se agradece en realidad. Por ahí hay muchos estudiantes también que nos pidieron acompañar. Bueno, antes que nada déjenme presentarme. Mi nombre es Rodrigo Neme. Soy el director comercial de esta plaza, que es Tijuana. Y nos enorgullece muchísimo poder comunicarles y muchos mensajes, porque esta es parte de nuestra misión. Sin duda, este tema que ya tendrán mucho tiempo para platicar todos nuestros panelistas que ahora los voy a presentar, pues está de moda, como decía el secretario, ¿verdad? Y bueno, qué bueno, porque es una cosa que todos tenemos el derecho como ciudadanos de saber y de enterarnos, y para eso estamos aquí. Sin más preámbulo, déjenme presentarles a este panel. El panel está conformado y queremos que sea así. Hay 8 panelistas. Ustedes dirán, no sabe contar. Bueno, pues el octavo panelista son ustedes, por lo que queremos su participación activa y para lo que habrá un micrófono en el público para que puedan hacer preguntas y se les pueda dar una respuesta y abundar sobre el tema que propongan ustedes también. Tenemos aquí acompañándonos en este panel al licenciado Renato Sandoval Franco, quien es el secretario de Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California. Tenemos también aquí al licenciado José Francisco Maldonado Pérez, quien es el presidente del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado. El licenciado Luis Felipe Ledesma Gil, quien es el presidente del Colegio de Economistas del Estado también. Tenemos al contador público Martín Domínguez Chu, quien fue síndico municipal, entre otras cosas, y ahora es catedrático de la UABC, por lo que si hay alumnos de él, les voy a dar puntos extras, ¿verdad? Va a haber preguntas el lunes o mañana, pero estén preparados ahí. Está también el licenciado Braulio Terán del Valle, quien es asesor legal y abogado laboralista, y actualmente se desempeña en el cargo del presidente de la Comisión de Auditoría y Vigilancia del Colegio de Abogados Laboralistas del Estado de Veracruz. Está con nosotros también el doctor Carlos Reynoso Castillo, quien es licenciado en Derecho con estudios en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Derecho por la Universidad Sorbonne en París. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y es director del despacho Reynoso y Asociados, especializado en materia laboral y desarrollo humano. Y por último está con nosotros el reconocidísimo fiscalista, el contador público Javier Belmares Sánchez. Y bueno, me gustaría dar un mensaje, y como decía, en esta ciudad que es muy cambiante y en la región del país, siendo la ciudad más importante del noroeste, Tijuana, y yo tengo la experiencia, al no ser de aquí, soy un tijuanense de la Ciudad de México. Me considero y muy orgullosamente mexicano, y más de estar en esta tierra, porque no deja de ser la puerta de entrada y la carta de presentación para nuestros amigos vecinos del norte y compañeros que vienen de Asia también. Como mexicanos somos, yo creo que lo primero que ve mucha gente que no conoce más ciudades de nuestro país, desgraciadamente por tiempo y muchas veces por alguna otra razón, pero nosotros como mexicanos viviendo en Tijuana tenemos una responsabilidad extra, que es que se lleven eso, el recuerdo de los pequeños detalles, que la ciudad es muy cambiante. Un ejemplo puede ser hace 10 años no había ni equipo de fútbol y ahora pues ya resulta que somos campeones, ¿no? Ese es un ejemplo de las vialidades, cómo ha cambiado, y me ha tocado vivir esa experiencia ahora ya viviendo aquí. Y bueno, como les decía, pues no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la reforma laboral, y para esto los dejo con ustedes a nuestro panel. Muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Javier Belmares, me pongo a sus órdenes y realmente es una complacencia especialísima el poder compartir algunos puntos de vista con tan ilustres personalidades. Personalidades con mayúsculas, ustedes lo advierten. Hablar de reforma laboral, a mí en lo personal, me suena a una conjugación de los pasos de los tiempos conjugados con los futuros. Quizás ustedes han escuchado, visto, incluso la
representación de la Novena Sinfonía de Beethoven. Quizás algunos de ustedes han captado la traducción al español de ese gran poema de Schiller, la letra, que junto con su música nos lleva desde los orígenes del ser humano a la actualidad de Beethoven y a la actualidad de nuestro tiempo y nuestro día, y que nos lleva con esos acordes tan fantásticos aún a sueños futuristas. Quizás hemos advertido cómo es de singular esa Novena Sinfonía, y máxime cuando escuchamos hablar del ser humano, en donde se considera ciertamente al aliento de los dioses que moran en el Elíseo, es decir, en el panteón de los dioses, se escucha cómo los dioses nos han dado el aliento, la esencia, que es la alegría, como don divino. La alegría del humanismo, de la hermandad, y también duramente, porque así era Beethoven, maldice a aquel que no tenga alegría, que no tenga un hermano, que no tenga un ser amado. Y en este terreno, la reforma laboral ciertamente viene a conjugar circunstancias de tiempos anteriores que han venido evolucionando con pautas que desde aproximadamente 1996 se empezaron a instrumentar en nuestro país con aquellas documentaciones relativas hacia una nueva cultura laboral. Hacia una nueva cultura laboral en donde se establecieron los postulados de la reforma laboral que hoy vemos, en donde se encuentran postulados aún pendientes para reformas que vienen con posterioridad, que habrán de venir para ir nutriendo y perfeccionando el actual esquema. Reforma laboral que ciertamente se distingue por las pautas de flexibilización en los sentidos de nuevas formas de contratación, de pagos por horas, de insospechadas pautas en materia de rescisiones de contratos, que se caracteriza por toda una serie de normas que vinculan a los derechos humanos con los trabajadores como un ordenamiento de carácter universal. Postulados que nos van a dar muchísimo en qué pensar esto de los derechos humanos, en qué pensar desde el punto de vista no solo filosófico, sino práctico. Piensen ustedes en qué va a ocurrir al momento en que se trate de ejercer todo lo que se define tan ampliamente como trabajo digno o decente, y yo no entiendo por qué la O, como trabajo digno o decente, que es la directriz a nivel internacional. Cuando veamos las repercusiones de esto, seguramente habremos de ir descubriendo algo que resulta fundamental dentro de esta reforma, que es su complejidad.
Complejidad, lo hemos dicho en otro momento, en otros momentos, complejidad que en buena medida estriba en que la reforma parece muy sencilla, pero eso es un concepto totalmente erróneo. Es una reforma en donde, entre otras pautas de flexibilización, se adopta, se protege categóricamente a figuras tan controvertidas como el outsourcing, en donde se está impulsando naturalmente la inversión, el crecimiento económico, la productividad, la competitividad. Reforma laboral, que desde un punto de vista muy modesto, contiene también una reforma no escrita en ley, como fue aquello de hacia una nueva cultura laboral que implicó cambios en la forma de operar, en las prácticas laborales, aún sin incorporar esos cambios al texto de ley. No digamos cambios en materia jurisdiccional. Antes de aquella nueva cultura laboral, hablar de rescisiones, de despidos, era letra labrada a cincel. Aquello de hay que pagar 3 meses, en su caso más 20 días, y muchas veces los 20 días se iban de gratis, o en su caso salarios caídos y tantas cosas que evolucionaron hasta que en la actualidad fundamentalmente se maneja un proceso de conciliación que está reconociéndose de manera determinante en la reforma, que evolucionó hacia el manejo de convenios, cosa que antes de esa nueva cultura laboral no existía. Reforma laboral que hemos dado en decir, bueno, está elevando a nivel de ley prácticas viejas, entonces no es tan nueva. Que la contratación por horas, pues ya se hacía. Que si los contratos, bueno, hasta para efectos de capacitación, de una manera u otra ya se hacían. Pero quizás dentro de un entorno que no significaba certidumbre jurídica. Outsourcing ya se hacía. Entonces esta reforma nos ubica en un terreno de certidumbre para bien, pero que debe de significar no la ley de la selva, como alguna vez un ilustre personaje me lo dijo cuando empezaba aquello de la flexibilización. No, humanismo. Esta ley lo contiene. Y la reforma no escrita es empresarial. Es una reforma empresarial en la cual todos nuestros conceptos de administración, especialmente de administración de recursos humanos, todas nuestras técnicas de evaluación y análisis de puestos, de evaluación del desempeño, bueno, tantas cosas que no necesitaría yo estar relatando, retornan para una aplicación seria, para poder cumplir con las reformas. Hay casos como los contratos de prueba o los de capacitación inicial que nos dejan perplejos. Bueno, ¿y esto cómo se va a manejar? Momento, si aplicamos tecnología de administración de recursos humanos, el problema está resuelto. Reforma, que ya para
no abundar demasiado en la temática, reforma, en donde también tenemos errores de percepción o de concepción, o tal vez es que apenas estamos empezando a entender. El artículo 153 y al hablar de productividad, que es otro de los grandes ejes de esta reforma, nos dice, se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado de optimizar los factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, en la rama o en el sector para la elaboración de bienes o la prestación de servicios, con el fin de promover a nivel sectorial, estatal, regional, nacional e internacional y acorde con el mercado al que tiene acceso, su competitividad y sustentabilidad, mejorar su capacidad, su tecnología y su organización e incrementar los ingresos, el bienestar de los trabajadores y distribuir equitativamente sus beneficios compartidos. Señores, he dicho. ¿Me entendieron? No. Esta es una definición prácticamente de administración general, pero no de productividad. Porque el hablar de la optimización conjugada de factores humanos, materiales, financieros, tecnológicos y organizacionales que concurren en la empresa, oiga, ¿acaso el trabajador puede hacer eso? Porque aquí estamos hablando de productividad en materia laboral. Entonces, esta es una reforma empresarial, no escrita. Esta definición de productividad, con todas las demás normas inherentes a este punto, nos va a generar muchos dolores de cabeza. Hay muchas circunstancias en las cuales llegamos a comentar con personalidades como el doctor Carlos Reynoso Castillo. Vamos, es un honor. Bueno, todos ustedes son honores para un servidor. Con el doctor Carlos Reynoso, caramba, se llegan a generar discusiones. Bueno, la productividad, por ejemplo, ¿será obligatoria? ¿Constituirá una falta de probidad, así como para despedir a un trabajador? Suena bien raro, ¿verdad? Eso es lo complejo de la reforma. Parece muy sencillo. Gracias. Vamos a continuar precisamente con el doctor Carlos Reynoso Castillo y su planteamiento de los puntos jurídicos, en donde se va a ir haciendo una complementación de parte de todos los expositores. Pues siguiendo nuestro programa, tal vez convenga, si ustedes nos permiten, antes de adentrarnos en algunos de los temas que hemos preparado esta tarde, nos gustaría solicitar al licenciado Renato Sandoval nos dirija algunas palabras para inaugurar este evento y entrar a fondo, no sin antes escucharlo, por favor, señor secretario. Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Tarde ya, ¿verdad? Van a pensar que me levanté muy tarde, pero no, andamos desde muy temprano trabajando, entonces como nos levantamos muy temprano todo el día. Ándale, también era para jalar la marca. Me da mucho gusto estar esta tarde aquí con tan selecto grupo de panelistas ya respetuosamente presentados, hablando de un tema que efectivamente se puso de moda en estas últimas semanas o ya meses, en el que estuvimos viendo un hecho insólito en la vida política y democrática de México, en el que el presidente de la República, haciendo uso de facultades nuevas, presenta ante la Cámara una reforma de un tema complejo, un tema que tiene que ver con uno de los muchos tabús que existen en México, la lucha permanente entre el capital y el trabajo,
la lucha entre los capitalistas y la lumpen proletariado, que siempre había llevado a problemas sociales que por una u otra cosa no se avanzaba. Entonces era la reforma que se podía poner en la mesa en un intento de avanzar, en un intento no solamente de equilibrar nuestra ley laboral a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, sino también para poner a prueba a los sectores políticos en nuestro país, a ver hasta dónde podíamos llegar, a ver si podíamos tener un aliento de que podían venir nuevas reformas. Y en ese escenario se presenta esta reforma, que no es una reforma constitucional, es una reforma jurídica a nuestro marco laboral. Y en ese entendido se inicia un debate muy importante en cuanto hacia qué es lo que queremos como país en el tema laboral. Recordando que nuestra Ley Federal del Trabajo databa su última reforma sustancial de 1970, en el que México tenía 48 millones de habitantes, en el que México no tenía firmados ningún acuerdo internacional de comercio, en que el comercio era cerrado, en el que el nivel de analfabetismo en México todavía era muy elevado. Y en ese sentido, la ley que teníamos obedecía al México de aquel entonces. Sin embargo, en 42 años México cambió, el mundo cambió, y también nuestra forma de ver cómo lograr avanzar en esa competencia internacional y a veces hasta competencia nacional, comentábamos en la comida, en el que los estados empiezan a luchar por una inversión extranjera directa que ha disminuido en el mundo y que ha disminuido porque también nos tocó vivir a la crisis económica más severa después de la depresión de 1929. Es el México que nos toca vivir y el México en el que hay que hacer modificaciones para que funcione de mejor manera la relación de los factores de la producción. Tenemos una reforma laboral que se enfoca en tres vertientes: la productividad, la competitividad y el trabajo decente. México no puede quedarse a la saga de países, incluso con gobiernos emanados de políticas socialistas en el que han hecho modificaciones. México no podía quedarse en esa situación. Y debido a eso que se presenta la propuesta de reforma laboral, que tampoco era novedad, también estoy de acuerdo con ello. Era una recopilación de propuestas que se habían hecho en los últimos años, más de 300 propuestas de reforma que no habían prosperado. Sin embargo, aparte de ir sobre esos tres ejes que les comento, que son muy, muy importantes para México, el poder demostrar, el poder darle al mundo una señal de que México está listo para iniciar nuevas rutas, nuevas empresas por medio de la vía legal, de la vía pacífica, de la vía legislativa. Yo creo que eso es lo más importante de esta reforma. Independientemente que hemos estado analizando en las últimas semanas los efectos hacia afuera, es decir, cuántos puntos vamos a avanzar en el ranking de competitividad mundial, cuánto vamos a avanzar en la creación de empleos, cuánto vamos a avanzar en el tema del trabajo decente, también tiene que ver con cómo va a responder el gobierno a estos nuevos retos. Hemos estado viendo hacia afuera, pero nos falta ver hacia adentro. Cómo se van a comportar las juntas, cómo van a comportarse los funcionarios, los abogados laboralistas, y en ese sentido creo que es un reto muy importante. Yo creo que la aprobación de esta reforma es una muy buena señal hacia afuera, que trae beneficios sí para los empresarios, pero también beneficios muy importantes para las personas, porque es una reforma que tiene uno de sus tres ejes, es el trabajo decente, el que un padre que nace su hijo pueda disfrutar 5 días con su hijo es tan importante a veces como la madre. El que una madre pueda estar unos días con su hijo adoptado, por ejemplo, eran preceptos que no contemplaba la ley y que ahí estaban. Era como cuando no reconocíamos a la iglesia como gobierno, pero íbamos a misa. Hay que reconocer lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en el mundo, y en base a eso creo que vamos por el camino correcto,
que por supuesto la Ley Federal del Trabajo es una ley viva como todo el derecho y tendrá que irse adecuando a las necesidades, pero creo que el paso que se dio, el mensaje que se envió es lo más importante de esta reforma, así que me dará mucho gusto estar esta tarde aquí con todos ustedes analizando los alcances. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Yo quisiera, si ustedes me permiten, introducir uno de los temas que hemos preparado para esta tarde y que ha sido objeto de gran debate y gran polémica, y que tiene que ver con esto que se ha denominado las nuevas formas de contratación individual. Yo diría brevemente, a manera de introducción, que el modelo jurídico, digamos, que tenemos en nuestro país es un modelo jurídico que se fue construyendo prácticamente durante el siglo XX con fechas y etapas más o menos marcadas. 1917, con un constitucionalismo social que incorpora un artículo 123 vanguardista e inspirador de toda Latinoamérica, una federalización de la legislación laboral en 1931, una reforma importante con un reforzamiento del carácter proteccionista de la legislación laboral en 1980, una reforma procesal importante en 1980, y estaríamos tal vez, yo estoy convencido de ello, en el año 2012 ante una nueva etapa en el desarrollo del derecho laboral, no solamente mexicano, sino latinoamericano. Se trata sin duda de una reforma que incluye varios aspectos y que en el caso concreto de las nuevas contrataciones individuales, sin duda toca un tema temporal, en lo que es la estructura y el diseño laboral no solo mexicano, sino latinoamericano, y que toca uno de los viejos principios construidos después de la Segunda Guerra Mundial, que es el principio de la estabilidad en el empleo. Si la estabilidad en el empleo estaba sustentada como una idea que partía del supuesto de contar con un trabajador de tiempo completo, un trabajador fijo en un espacio determinado, y al cual se le diseñaba, por lo menos desde el ángulo jurídico, una expectativa de desarrollo de largo alcance. En ese esquema, precisamente se contó con prestaciones y regulaciones jurídicas como el tema de la prima de antigüedad, las contrataciones por tiempo indeterminado y todo un diseño laboral que estaba en buena medida ligado precisamente a esa permanencia del trabajador en el empleo. Y tal vez ahí es donde radica una de las grandes importancias del tema que tratamos enseguida. Es decir, esta idea de cambiar ese paradigma de la contratación por tiempo indeterminado y que da lugar a una nueva regulación, a un nuevo modelo que incorpora nuevas formas de contratación. Dicho sea de paso, lo que se acaba de hacer en México en materia de contratación individual debe ser visto tal vez como parte de un proceso de reformas legislativas que empezó en Europa desde los años 80, continuado en América Latina en los años 90 y los años 2000, y que aparecen algunos ejemplos que sirvieron de inspiración en todo este proceso de reglamentación de las nuevas contrataciones individuales. Yo pienso concretamente en el caso de España, inspirado largamente en legislaciones latinoamericanas, y países como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, que incluyeron en el modelo laboral de sus países un catálogo diferente de contrataciones individuales. Teniendo como marco de referencia estas ideas, la nueva Ley Federal del Trabajo amplía el catálogo de nuevas contrataciones individuales básicamente en los siguientes términos, incluyendo algo que yo diría entre paréntesis, no es un nuevo contrato de trabajo, sino es un contrato ya existente, pero con nuevas modalidades de ejecución del contrato, que es el contrato a prueba, mal llamado contrato a prueba. Es un contrato con periodo de prueba que se sujeta a ciertas reglas. Este contrato a prueba o contrato con periodo de prueba podrá ser, dice la nueva ley, de duración máxima de 1 mes en términos generales o de una duración más ampliada si se trata de puestos directivos, 180 días. La otra modalidad es el contrato de capacitación inicial, donde también se establece esta posibilidad de una duración de 3 meses o 6 meses, dependiendo de la categoría de trabajador de la empresa. Pero estas dos nuevas modalidades de contratación se ven agregadas con la contratación de temporada y el mal llamado contrato por horas, al cual seguramente nos podremos referir en un momento más. Pero los dos primeros contratos son los que tal vez llaman más la atención, contrato a prueba y contrato de capacitación inicial, al cual la ley establece
mecanismos interesantes, no solo de celebración, sino de ruptura también. Es decir, este contrato a término de prueba de capacitación inicial podrá ser roto, y esto entre paréntesis significa sin responsabilidad para la empresa, cuando llegado el momento en que termine este periodo, a juicio unilateral de la empresa considera que no se cumplieron los requerimientos que se estaban esperando, y por ahí sugiere la nueva ley que para tomar la decisión de ruptura, eventualmente el patrón podrá solicitar la opinión de una comisión mixta, que dicho sea de paso no existe, y es una comisión mixta que solo tiene la ley establece la obligación de crearla en empresas de 50 trabajadores o más. Es decir, se facilita no solamente lo que en otros países se llama el régimen jurídico de entrada, sino el régimen jurídico de salida, que va de la mano con otro tema que platicaremos en un rato, que tiene que ver con la separación y los costos de la separación. En ese sentido, hay ciertos candados que incorpora el nuevo régimen de contratación individual, en el sentido que no pueden ser contratos sucesivos o simultáneos, y una serie de controles que complementan esto que yo denominaría el nuevo régimen laboral de la contratación individual en México, que sin duda, todos estamos esperando ello, tendrá un impacto importante en el desarrollo económico del país. Las argumentaciones que en estos últimos años se han dado en ese sentido han sido argumentaciones en favor. Esta idea de aumentar el catálogo de contrataciones, se dice, aumentaría los empleos en el país, permitiría un desarrollo más acelerado de la economía, y frente a estos argumentos ha habido los otros argumentos que permiten identificar aquellas voces que dicen que esto rompe con el esquema tradicional de conformación y estructuración del sistema jurídico mexicano en materia individual y que afecta indirectamente todo aquel edificio protector que se construyó durante el siglo XX y que se llama derecho del trabajo. Sin duda estas dos posiciones nos ponen enfrente de un debate y yo invitaría a mis colegas a que nos ayuden a alimentarlo y conocer sus puntos de vista sobre este capítulo, sin duda polémico, de las nuevas contrataciones individuales. Así es que, si ustedes me permiten, les pasaría el micrófono a mis compañeros, empezando por mi derecha, sin que eso signifique nada en particular, pero en el orden que nos encontramos por acá. Bueno, ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación de Grupo 11, la hospitalidad de Rodrigo y toda su gente. Agradezco la oportunidad de estar con todos ustedes, que para mí es muy grato. Y bueno, tratando de aumentar un poquito los comentarios del doctor, vemos dentro de las formas de la contratación algo que a mí en lo particular me parece muy especial. Antes de continuar, quisiera nada más precisarles algo. En una opinión muy personal, yo considero que la reforma, se está hablando de que es una reforma patronal, que es una reforma donde metieron la mano los sindicatos, o es una actualización de la Ley Federal del Trabajo. Mi punto de vista lo he definido como una actualización propiamente de la Ley Federal del Trabajo, dado de que muchas de las cosas con las cuales se van ustedes a dar cuenta y vamos a empezar ya a trabajar con ello, son criterios que incluso la Corte ya había definido para poder darle ya una mejor movilidad a aletargamiento en las reformas laborales, esta detención que tuvimos durante 42 años y que eso significó más de 500 iniciativas presentadas y que no pasaba nada. Afortunadamente ya pasó algo, afortunadamente ya estamos ya tenemos una reforma, una ley reformada, y con esta ley es más que nada una actualización. Si ustedes se dan cuenta, muchas de las formas de contratación que incluso ahorita vamos a tratar, eran formas que ya teníamos. Lo teníamos en la industria hotelera, en la industria restaurantera, en la propia maquila, en el campo, lo tenemos en la industria automotriz, lo tenemos en muchísimos espacios donde realmente era necesario, se iba adaptando poco a poco. Si bien es cierto, hoy tenemos un contrato por tiempo indefinido, con la modalidad que puede ser por hora, pues bueno, nunca estuvo prohibido. Ahí tenemos el caso de McDonald's, ¿no? Todos van por hora y no ha pasado nada. Recuerdo hace 20 años que su servidor empezó a litigar, no hagan cuentas, empecé muy chavo, de verdad. Pero hace 20 años empecé en un despacho que eran precisamente en la Ciudad de México. Ellos habían dado toda
la adaptación de la modalidad laboral que tenían en Estados Unidos McDonald's. Cuando entra a México, tienen que hacer una adaptación, pero ¿de qué tipo? Una adaptación en su proceso laboral. Entonces, quisiera empezar por esta parte y quisiera decirles, aunado a esto, que dentro de las formas de contratación vamos a explicarles que la mayoría se van a presumir como por tiempo indefinido. Se van a contratar a la gente por tiempo indefinido y dentro de ese contrato por tiempo indefinido tendremos la modalidad que hay un periodo a prueba. Este periodo a prueba es hasta 30 días. En la anterior o la ley antes de la reforma existía el contrato a prueba por 30 días. Ahora señala hasta 30 días y este va a ser prorrogable hasta 180 en caso de puestos de dirección, gerenciales o administrativos. ¿Pero qué quiere decir hasta 30 días? Imagínense, contratamos una persona por tiempo determinado y nos damos cuenta al siguiente día que el tipo no le trabaja el hámster. Y es en serio, ustedes lo saben, no, nos damos cuenta inmediatamente si la persona tiene o no tiene la capacidad que nos dijo poseer. Nos damos cuenta inmediatamente si la persona efectivamente cuenta con las habilidades que nos dice poseer. Es chofer, ya nos chocó la motocicleta luego que se subió, bueno, pues ya nos dimos cuenta que el señor no tiene la habilidad. Entonces, hasta 30 días quiere decir que ese es el tiempo durante el cual vamos a estar evaluando su participación. La ley nos remite también que para efecto el patrón podrá, terminado este plazo o antes, dar por terminada la relación de trabajo si considera que la persona no cuenta con la habilidad que le dijo tener. Y para esto tendrá que escuchar la opinión de la Comisión Mixta de Capacitación, Adiestramiento y Productividad que se crea en el caso de empresas que tienen más de 50 trabajadores. Esto quiere decir, es una forma de terminación de la relación, pero obviamente tendrá que contar con esa opinión. Sí, porque vamos por tiempos y no quiero robarle tiempo a nadie. Y esta parte pasa en la capacitación, en los periodos de capacitación. Ahí es diferente porque son capacitación por 3 meses y en el caso de puestos de dirección, administración o gerenciales, hasta 6 meses. La forma de contratación en capacitación, obviamente, al final de estos plazos, diferente, al final de estos plazos podremos emitir una evaluación si adquirieron o no adquirieron los conocimientos suficientes para desarrollar el puesto para el cual lo estamos contratando. Entonces, esas son las pequeñas variantes, pero son muy importantes atenderlas porque ustedes el día de mañana lo van a aplicar, el día de mañana se lo van a hacer y tendrán que tomar muy en cuenta todos estos términos de hasta, podrá, porque créanme, la ley en esos casos y los abogados que somos muy abusados, siempre buscamos cómo extender todo este tipo de situaciones. Y los contratos de temporada, esa es una figura muy interesante, sobre todo los que nos dedicamos a la cuestión de hotelería. Cuando digo nos dedicamos no es porque tengo hoteles, sino porque me pongo en su lugar. Acuérdense que nosotros tenemos temporadas. Vamos a una temporada como Semana Santa, ¿no? Donde se incrementa. Entonces, podemos definir todo este tipo de situaciones por esa temporada, los vamos a mantener en el Seguro Social. Lo dice la reforma del 42, terminada la temporada lo damos de baja. Entonces, estas son las bondades de la reforma. Empezamos una temporada, contratamos a una persona por escrito, sobre todo, esto es bien importante, tiene que ser por escrito, porque ahí se establecen las condiciones, ahí se establece precisamente la temporalidad, que es la parte que debemos de observar con mucho cuidado, porque es lo que realmente le da las modalidades de la contratación. Y por último, el contrato indeterminado por tiempo indeterminado que ya todos lo conocemos y que obviamente es un contrato
Ustedes saben, tiene las modalidades que les acabo de explicar. Muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, Braulio, no nomás te acabaste el tiempo, también te acabaste el tema. Porque en materia de contratos, la verdad de las cosas es que hubo mucha desinformación al principio de toda esta reforma laboral. Y se escucharon muchísimas opiniones en medios masivos de comunicación, noticieros, YouTube y todo lo demás, en que los contratos era el infierno prácticamente en el que se avisoraba esta reforma laboral, que iba a estar completamente aterradora, completamente en contra de los derechos de los trabajadores que habían logrado a través de tantos años de luchas sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo escuchamos por todos lados. Y sin embargo, nos ponemos ahora sí que analizar ya en serio lo que ha sucedido con estos nuevos tipos de contratos, estos 3 contratos que menciona Braulio. Y la verdad de las cosas es que especificado cada uno de las condiciones bajo las cuales se van a llevar a cabo, es muy interesante ver cómo en ese tipo de contratos ya se manifiesta definitivamente la productividad, la eficiencia, incluso también la eficacia de los propios trabajadores, porque hay muchos que están acostumbrados, desgraciadamente hemos visto trabajadores que van de una empresa a otra a ver cómo de alguna manera demandan, de alguna manera ganan juicios, de alguna manera obtienen salarios caídos a través de todo ese tiempo que están dejando de trabajar y buscan más que nada la manera de cómo no trabajar en vez de cómo sí trabajar. No sé si estoy diciendo algo que no les suene familiar, ¿verdad? O no suceda en este país, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que ese tipo de cosas son las que se han tratado de disminuir en un país como el nuestro. Nos ponemos a ver estadísticas, son alarmantes. El lugar 113 de 155 países en materia de competitividad, en materia de eficiencia. Y digo, países que en realidad estamos por debajo de países como Sri Lanka, como Tailandia, como países que solamente de verlos dices, oye, no puede ser que esté debajo o sobre o entre estos países, ¿verdad? Un país tan cercano a los Estados Unidos, con unas condiciones geográficas envidiables, etcétera, 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 pero que nuestro marco legal en materia laboral nos pone muy atrás. Son carísimas la manera, hasta antes de la reforma laboral, la manera de cómo deshacerte de un trabajador para el patrón. Y más si tomamos en cuenta que en nuestra economía cerca del 70% de las empresas son MIPYMES, ¿no? Micros, pequeñas y medianas industrias, empresas, esas que tanto anuncia don Pepe y don Toño. Entonces, sí tenemos un verdadero problema en todas esas cuestiones, porque un trabajador que te demande y que se lleve el juicio 1 año y salarios caídos y todo lo demás, pues vendes el changarro prácticamente. Y ese tipo, 70% de negocios y pymes, son las que sostienen las economías latinoamericanas, ¿verdad? No es precisamente una empresa grandota o las transnacionales, esas que se van y vienen, empresas golondrinas y que se desaparecen. No, es este tipo de empresas que están sosteniendo y que precisamente para eso es lo que también la reforma laboral trata de propiciar, que ese tipo de empresas se sigan dando para poder tener una reforma laboral que sirva definitivamente de reforma estructural y que sostenga la economía de un país. De un país como el nuestro, que debe tender prácticamente hacia la productividad. Y esos términos que comentaba aquí Braulio y que han comentado los panelistas anteriormente, no existían ni siquiera en la pasta de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Es importante que se ha ido implementando algunas cuestiones, que es el primer paso, que a lo mejor falta mucho, que a lo mejor de aquí hasta el 2020 apenas vamos a estar en un crecimiento de 2-3 puntos porcentuales. Sí, pero si no te mueves, pues tampoco vas a avanzar, ¿verdad? Entonces, este tipo de contratos sí es necesario en una reforma laboral que pretende ser, que tiene que ser hacia la orientación de la productividad. Es impresionante que en 40 años pocas reformas se hayan hecho a la reforma laboral, y sin embargo mi computadora es 5 años vieja y ya no me sirve. Entonces no está adecuada lo que está sucediendo en el mundo, y sí es importante que esta reforma laboral la vayamos analizando, porque
a lo mejor tampoco planean nada para el futuro. Como se menciona también, estamos nada más actualizando lo que ya se hacía, ¿no? De repente dicen, bueno, esta nueva ley trae nuevos esquemas como la subcontratación. ¿Y cuál otro? Porque la subcontratación ya se hacía. ¿Y cuál otro? Porque el contrato por obra determinada, tiempo determinado ya se daba, los periodos de prueba ya se daban. Entonces, ¿qué es lo que incorporas nuevo? A lo mejor ya se estaba dando, ya había otras maneras de cómo realizar los contratos y poderte proteger de situaciones legales y fiscales, etcétera. Y sin embargo ahora ya te están dando el marco jurídico de cómo hacerlo. Pero, y para el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Pero bueno, eso yo creo que ya nos tocará discutirlo en otro foro que vayamos a hacer posteriormente, ¿no? Adelante.